Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo un vídeo muy especial donde vamos a repasar la temporada que han hecho todos los jugadores del Draft 2025. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a repasar la temporada que han tenido los jugadores del Draft 2025. Una camada a la que yo le tengo especial cariño por varias cuestiones. En primer lugar porque son los jugadores que son de mi edad, lo cual tiene un punto. También fue porque ha sido el primer draft que he cubierto en el canal. Y bueno, han sido jugadores a mi gusto muy disfrutables, con grandes sorpresas, con un nivel creo que bastante bueno por la media y niveles excelentes por parte de muchos jugadores. Y por ende creo que ha salido pues un draft muy entretenido. Creo que al final muchas veces la gente tiende a comparar, bueno, todo en la vida, ¿no? Siempre lo comparamos. Creo que hay que saber disfrutar las cosas sin compararlas y creo que este draft, independientemente de si es mejor o peor que el de este año, creo que sin ningún tipo de duda ha sido un draft muy top. Y al final es lo más importante, ¿no? Entonces, para hacer el vídeo de hoy, por cierto, no he dicho nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que disteis en el vídeo del otro día al tema de hacer el directo de la lotería del draft y todo eso, que me hace especial ilusión y que nada, que os veré a todos ahí el 10 de mayo, así que muchísimas gracias, que si no lo sabéis, pues bueno, que voy a hacer un directo para la lotería del draft en el canal. Y nada, vamos a ir de lleno al vídeo, ¿vale? Como ya sabéis, voy a dar mis notas, pero voy a dar mis notas de una manera distinta. En vez de ir por jugador o de pick en pick, lo que vamos a hacer es, voy a daros la nota que le doy al cómputo global del equipo durante ese draft. Ya fuese que cogiesen a 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Creo que al final es la mejor manera de ir haciéndolo, porque voy a poder ir así repasándolo a los 30 equipos y al mismo tiempo voy repasando jugadores que han ido estando en distintos puestos del draft, que así también lo hago un poco de una manera un poco más, bueno, variada. Empezamos con los Hawks, que a los Hawks les he dado una B-, ¿vale? Quiero destacaros que va a haber, he dado solo As a cosas muy muy excelentes, ¿vale? Y algo que sea una C+, B-, es que está bien, ¿vale? O que está bien o que está muy bien. Entonces creo que los Hawks, no voy a tener en cuenta cosas como por ejemplo lo que hicieron del traspaso de Eric Quinn y tal. Voy a valorar solo a quién cogieron en los puestos que tenían, porque me parece lo más justo. Y al final creo que los Hawks, teniendo ese pick número 23, que fue su único pick en el draft, creo que el pick de Asani Wolf fue muy bien, muy bueno, estuvo muy bien, la verdad. Ya sabéis que a mí era un jugador que no me terminaba de convencer mucho, como para la gente que le ponían ¿os acordáis? Que llegó a estar como octavo, noveno en los Big Boards. Al final, ya sabéis que yo al final lo moqueaba mucho aquí, Atlanta en el 23, y es que creo que era un muy buen sitio para él. Aunque sí que decir que me ha sorprendido. Me ha gustado mucho su temporada, creo que los minutos que ha tenido han sido muy buenos, ha tirado bien de 3. Me ha gustado mucho cosas que he visto de él en el interior. Ya sabíamos que era un jugador atlético y tal, pero creo que puede ser un jugador que sí que va a poder de verdad jugar de 5 bastantes minutos a futuro en su carrera en NBA. Y no sé, me ha gustado, creo que va a tener además sentido en el futuro de Atlanta, que creo que es algo que también voy a valorar a lo largo del vídeo. Y por ende creo que, pues para el puesto que tenían, los jugadores que había disponibles y tal, creo que ha sido un pick más que correcto por unos Atlanta Hawks que creo que hicieron un muy buen pick. Continuamos con los Boston Celtics, que sin ningún tipo de duda, ¿vale? Para mí son la primera A del vídeo. Ya lo vais a ver, pero quitando los 4 o 5 primeros equipos, que a todos les he dado casi que As porque les ha salido muy bien este draft, muy poquitos equipos más les he dado una A, ¿vale? Creo que solo 3. Y Boston es uno de ellos, ¿vale? Boston para mí recibe una A porque creo que el draft que han hecho... Aquí veis una foto de Hugo González, pero fue Hugo González en el pick 28, Amari Williams en el pick 46 y Max Lugan en el pick 57. Creo que han sido 3 jugadores, sobre todo también Amari Williams, muy interesantes. Creo que en los picks que han seleccionado estos jugadores poco tenían disponible mejor para suplir esos puestos que ellos querían cubrir con jugadores de ala como Hugo o con un jugador interior como Amari. Y creo que han sido 2 muy buenos picks por parte de Boston, que de nuevo sigue haciendo muy muy bien las cosas con Brad Stevens al mando y con el grupo, ¿no?, que tiene alrededor de trabajadores, que creo que hacen siempre un trabajo excelente, y creo que este draft es de nuevo una representación de ello, porque además creo que Hugo ha sido una de las sensaciones de este draft en cuanto a robos del draft, ya que al final un perfil defensivo de su estilo no lo podemos encontrar casi que en ningún otro jugador del draft. Continuamos con los Nets, ¿vale? Que aquí no he querido ser tan duro como podría haber sido y les doy una C-. ¿Por qué les doy una C-, vale? Hay que tener en cuenta que también aquí estoy valorando lo que han hecho este año y cómo, vale, pueden adaptarse al futuro y tal dentro del equipo, pero no me voy a basar en, bueno, han cogido un jugador que este año ha sido malísimo, pero que en el futuro puede ser el puto amo. No, o sea, he tratado de hacer un balance. Y creo que estos Nets les he puesto una C-, no porque los jugadores hayan sido malos, que tampoco, creo que han sido bastante mejores, sobre todo
al final Nolan Traore ha encontrado bastante su nivel. Danny Wolf empezó lesionado, pero luego cuando ha jugado también ha estado bien. Egor Deming ha tenido sus momentos, pero creo que ha estado también bastante bien. Para mí el punto ha sido el uso, ¿no?, que le dieron a esos picks. No haberlos traspasado, sino el haber cogido jugadores demasiado repetitivos. Has dejado pasar constantemente jugadores mejores en los picks que tenías disponibles. O sea, por poneros un ejemplo que acabo de hablar de él, los Nets teniendo el pick 19º que cogieron a Traore, 22º que cogieron a Derrick Powell, y 26º a Ben Saraf, y 27º Danny Wolf, todos ellos delante de Hugo González. Estoy seguro que ellos preferirían coger a Hugo antes que cualquiera de esos cuatro, y al final eso se puede aplicar a muchos otros jugadores, como por ejemplo, que sé, Will Riley, que también fue detrás de Nolan Traore. Es decir, creo que no están mal los picks, pero creo que dejaron pasar muchas oportunidades mejores de las que consiguieron. Continuamos con los Hornets, que creo que no tengo mucho que decir, en el sentido de que creo que es una A+ clara. Es el ganador del draft, o sea, no es porque sea mi equipo, es que han sido los ganadores del draft. Es decir, ¿por qué? Porque para mí tiene un valor importante el hecho de que ellos en el top 4 cogiesen a Konko Newpel cuando nadie confiaba en que Kon fuese un talento top 4, ¿no? Y parecía que era peor apuesta que a lo mejor un hipotético Trey Johnson o que un Ace Bailey o inclusive que un Kaman Maluak, y nada más lejos de la realidad. Konko Newpel ha sido el segundo mejor jugador de este draft y tiene pinta que va a ser uno, como mínimo, de los 4 mejores jugadores de este draft. Entonces, ha sido un acierto por completo de Charlotte, y hay que también saber valorar ese riesgo que tomó el equipo. Y luego es que en el resto de picks también han acertado de lleno. Es verdad que a lo mejor el de Liam McNeely no está siendo el más prometedor, pero es que probablemente han cogido 2 de los 5 mejores jugadores de la segunda ronda en Sion James y Kyle Krueger, y por ende creo que, bueno, sale un draft muy redondo, que además es que utilizaron muy bien esos picks para cubrir todas sus necesidades en el draft. O sea, todo fue perfecto, la verdad, por parte de Charlotte. Me alegro mucho, ¿no?, porque necesitábamos algo de este estilo, pero creo que sin ningún tipo de duda fueron los ganadores de draft, y ya os aviso que es el único A+ que he dado. No, creo que he dado otro A+, pero o no estoy seguro, pero puede ser que sea solo el único. Continuamos con los Bulls, que aquí tengo que decir que no les he dado nota, ¿vale? Porque al final cogieron a Noah Essen en el pick 12 y luego a Lachlan Olbrich en el pick 55, que hizo un triple doble el último partido. Pero Noah Essen, sobre todo, es que no me parece justo es ponerles una F o tal, porque creo que Noah Essen, a mí me gustaba mucho, creo que es un jugador que va a tener mucho futuro, y es que darles nota, en plan, por decir, bueno, podrían haber cogido otro jugador en esa posición, sí, podrían haber cogido a Derrick Queen y hubiese sido probablemente un mejor pick, pero no voy a ponerles nota, porque a lo mejor Noah Essen hubiese sido uno de los 10 mejores jugadores de este draft si hubiese jugado toda la temporada. Entonces me parece injusto y no quiero darles porque me parece inútil. Por cierto, los equipos que no han cogido a nadie, entended que no van a aparecer aquí, que si no me equivoco eran los Nuggets y otro equipo, que no me acuerdo quién, y los Houston Rockets. Continuamos con los Cavaliers, que aquí Cleveland, fácil, les he puesto una C porque su único pick fue Tyrese Proctor y luego Saliu Niang, pero que Saliu Niang no ha estado con el equipo esta temporada. Entonces, Tyrese Proctor, pick 49, poco más creo que había que coger ahí. Le pongo una C más que nada porque no ha hecho tampoco nada súper destacable, ni tampoco ha tenido un nivel espectacular, pero sí que me parece un buen pick, creo que está bien, o sea, una C está bien, es decir, creo que es un jugador que a futuro va a tener sentido dentro del equipo. A mí es un jugador que me gustaba viniendo de Duke, era un buen veterano, creo que les va a poder ayudar a futuro. Tampoco se podía esperar nada de él este año, sobre todo viendo el overbooking que tienen en la zona exterior. Entonces, bueno, un buen pick, a futuro interesante, tampoco nada del otro mundo. Es decir, una C, pero bueno, que a mí es un jugador que me gusta y que quiero remarcarlo, por lo menos. Continuamos con Dallas, que creo que, a ver, esta es fácil, ¿no? Una A, no le he puesto una A+, porque me refiero, Cooper Flagg, lo tenías que coger sí o sí, te ha salido bien, una A, ya está. Tampoco tiene mucho misterio, Cooper Flagg ha hecho un temporadón. Rookie del año tiene toda la pinta que lo va a ganar, si no lo ha ganado ya. Que no sé si han dado el premio todavía, yo creo que no. El caso, Cooper Flagg, mejor jugador de este draft, creo que no hay ningún tipo de duda. Si Cooper Flagg estuviese con los de su edad, que debería de estar realmente, que son los de este draft 2016 que estamos teniendo este año, para mí también sería el número 1, por delante de Daivansa, Peterson, Boozer, etc. Entonces, bueno, creo que Dallas tuvo mucha suerte, pero la realidad es que es el mejor jugador de este draft y ha tenido una temporada fantástica. Continuamos con el siguiente equipo, que son los Detroit Pistons, que tampoco tuvieron más picks que Charles Lanier. A mí Charles Lanier es que me gustaba mucho en Tennessee, pero les he querido penalizar un poquito. ¿Por qué? Porque Charles Lanier no ha jugado bien esta temporada, tampoco es que haya jugado, o sea, que era de esperar, me refiero, no les quiero penalizar por eso. Pero sí que es verdad que el pick 37 es un buen pick, o sea, estamos hablando de un pick que vale, es de segunda ronda, pero yo todo lo que sea 10 primeros picks de segunda ronda los valoro bastante porque sigues teniendo bastantes posibilidades de coger un buen jugador.
Y creo que se pasaron jugadores detrás que podrían haber sido más útiles para ellos y que podrían haber utilizado más tanto para esta temporada como para hipotéticos años futuros. Es verdad que a mí Charles Linier me sigue gustando y creo que si se desarrolla como yo creo que se puede desarrollar, va a tener futuro y va a tener un rol en este equipo. Pero es verdad que a día de hoy, este año, ha tenido cero importancia dentro del equipo y, hombre, pues tampoco se merece tener más nota. Aunque hay equipos que ya vais a ver que les he puesto estas C- de jugadores que no han podido jugar bien este año, no han tenido todos los minutos que podían haber tenido y que no han jugado bien, pero yo sí que creo que aún así van a tener un rol a futuro en todo el equipo, entonces tampoco les quiero como poner mala nota en ese sentido. Luego los Warriors, ¿vale? Que aquí les tengo que poner una A- a Golden State. ¿Por qué no le pongo más? A ver, Golden State tenía el pick 52, donde escogió a Alex Tui, ¿os acordáis? Este jugador de Australia, que sigue en Australia, si no me equivoco. Y luego Will Richard en el 56. Entonces, claro, a ver, Alex Tui evidentemente ha sido un 0, o de momento está siendo un 0, pero Will Richard ha sido, sin ningún tipo de duda, el mejor jugador del draft de final del que había disponible en el final del mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí los Warriors han sacado el máximo de un jugador que se puede encontrar en ese rango. Lo que les dio los primeros 30 partidos de temporada fue brutal. Es verdad que a lo mejor luego se ha podido desinflar un poco, pero bueno, es normal. Tampoco sabía que esperar que fuese un tío que jugase al nivel que estaba jugando al principio de temporada. Y yo creo que al final ha encontrado un jugador muy válido, un chico que va a hacer carrera en NBA, y encontrar eso en el pick 56 me parece lo máximo que podrían haber hecho los Warriors, ¿no? Entonces creo que teniendo lo que tenían, viendo lo que han sacado, no se les puede poner más nota. Sí, se les podría poner a lo mejor una A y una A+, pero tampoco es que hayan conseguido un jugador excelente en esos puestos. Y bueno, sí, Will Richard, muy buen jugador, una A-, creo que es más que válida. Continuamos con los Pacers, que aquí sí que les meto un poquito un palo, ¿vale? Y les pongo una D+. ¿Por qué una D+, por ejemplo, a los Pacers y les pongo una C- a los Pistons? Porque, a ver, los Pacers, es verdad que Cam Jones tuvo estos cuestiones personales que se estaban investigando al principio de temporada. Taylor Peter luego en el 58 tampoco ha sido un jugador que sea... O sea, que haya tenido minutos en exceso. Pero Cam Jones, sobre todo, es un jugador que, al contrario que Charles Linier, aunque tampoco ha jugado mucho, aunque sí que luego al final ha jugado y tal, y tampoco ha estado mal, creo que tiene menos futuro y tiene menos cabida en el esquema y en el juego y en sí, en los Indiana Pacers, ¿no? Entonces creo que, como va a tener menos futuro y tal, por eso les he puesto una E+, porque es que creo que es un jugador que va a pasar sin pena ni gloria por el equipo y me extrañaría, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero no sé, no creo que necesiten ese rol de de Cam Jones, al igual que creo que los Pistons sí que pueden necesitar a largo plazo un jugador como Charles Linier, y de ahí que les pongo una D+, porque teniendo el pick 38, que repito que es un pick que está bastante bien, podrían haber buscado un jugador interior, por ejemplo como Maxime Reynaud, que hubiese sido maravilloso para unos Pacers que necesitaban jugadores interiores como el Comer esta temporada. Continuamos con unos Clippers, que les he puesto una B+. Me ha gustado mucho el draft que han hecho los Clippers. Creo que ha sido muy bueno. Aquí tenéis en la foto a Yannick Niederhauser, que fue su pick número 30, el último pick de la primera ronda. Pero es que quiero destacar también, que para mí ha sido el gran punto para ponerles buena nota, Kobe Sanders. Kobe Sanders le cogieron en el pick 50, ese point forward que es más base a veces que otra cosa. Muy bueno, o sea, muy buen jugador de Nevada, está haciendo una muy buena temporada, o ha hecho muy buena temporada. Yannick Niederhauser creo que también ha dejado flashes muy positivos y tengo muchas ganas de verle el año que viene como pívot titular. Yo creo que va a ser el pívot titular del equipo. Y joder, creo que han sacado dos jugadores muy válidos para su rotación para estos futuros o para estos próximos años. Jugadores jóvenes que van a poder ser parte de su núcleo, ¿no? Si quieren hacer más o menos este retool que están tratando de hacer mientras que tienen a Kawhi. Y joder, creo que conseguir a Kobe Sanders en el pick 50 y un pivot que va a ser más que interesante, que era de Penn State, ¿no? Si no me equivoco, Yannick Niederhauser en el pick 30. Muy bien, me parece o sea, que han ejecutado muy bien el draft, que les ha salido bien. Es que además, sobre todo, Yannick era una posición que necesitaban en la posición interior. Y joder, creo que está muy bien. Me ha gustado el draft de los Clippers y creo que además han sido dos jugadores que han jugado muy bien. Al contrario que los Lakers, que a ver, en el pick 36 utilizaron a Ducierro. Ya sabéis que a mí me gustaba muchísimo y me sigue gustando. Yo creo que es un chico que tiene muchísimo potencial. Ha tenido muchísimos problemas de lesiones esta temporada. Al final acabó jugando bastantes partidos, pero minutos residuales. Y se le veía que todavía, pues a ver, al no haber tenido esa precision y al no haber podido empezar con el equipo, no estaba para nada metido como en el desarrollo del juego y tal. Yo sigo pensando que es un jugador que va a tener cabida, que va a tener futuro dentro de este equipo, y creo que ha dejado algún otro flash interesante. Entonces yo por eso de ahí que les pongo una C-, pero es un poco un caso similar de Charles Linier, aunque sí que creo que de verdad que Adu Cierro va a ser un muy buen jugador y lo sigo pensando, pero
hay que esperar, hay que esperar. Y además es que en estos Lakers es un jugador que de verdad que les sería muy útil. Y tengo muchas ganas de ver si el año que viene, rodado tras un verano donde pueda desarrollar su juego y acoplarse al equipo, creo que el año que viene podría tener minutos de calidad. Pasamos a los Grizzlies, ¿vale? Llegamos a la mitad del vídeo donde a los Grizzlies les pongo una A. Y creo que más que merecida. Memphis para mí ha sido uno de estos ganadores del draft que os digo, externos, ¿no? Que no han sido del top 4 o top 5 como Boston, y es que creo que tienen que estar aquí sin duda. Es decir, ya no solo Cedric Howard, que subieron a él para cogerle el 11, pero bueno, que ya he dicho que no voy a valorar el hecho de los traspasos, sino a quién cogieron y dónde. Y el hecho de tú coger a Cedric Howard en el 11, que ha sido uno de los mejores jugadores de este draft, ya sabéis que ahí me encantaba Cedric Howard en el draft, y me alegro muchísimo que les haya salido bien a Memphis, porque es que se veía que iba a ser un jugadorazo. Y luego, también picks muy buenos como Javon Small en el 48, que ya sabéis que a mí también me pareció un jugador muy entretenido, ¿no? Y creo que es lo que ha sido, un jugador entretenido, ha sido eficiente, que creo que es algo que a lo mejor no se podía esperar tanto por el tema de la altura y el físico, y ha sido muy bueno. Y luego Jamal Mashak, que bueno, como un perfil más defensivo y tal, a lo mejor no ha tenido tantos minutos como los otros, pero que a futuro puede a lo mejor tener algo de cabida dentro del equipo. Pero sobre todo esos dos, creo que han sido dos picks muy buenos, que les han dado mucho nivel este año y que creo que a futuro van a tener mucho sentido como parte de su núcleo joven. O sea, creo que Cedric Howard sin ningún tipo de duda es una de las piezas fundamentales del proyecto para el futuro. A lo mejor no va a ser tu número 1 ni tu número 2, pero puede ser ese OG Anunoby que tanto necesiten los Grizzlies. Y luego Javon Small, bueno, por cierto, Anunoby ayer hizo un partidazo así como comentario contra los Hawks, que había ganado los Hawks. Enhorabuena, Atlanta van 2-1 o 1-2, con un Kuminga espectacular. Pero bueno, para no irnos del tema, Javon Small también muy interesante, y que creo que como un base suplente así revulsivo desde el banquillo, creo que también puede ser muy interesante para Memphis. Continuamos con los Heat, perdón, que a los Heat les he puesto una B. ¿Por qué una B? Porque Kasparas, que fue su único pick en el puesto número 20, todos pensábamos que podía ser el robo del draft, y creo que está siendo está siendo uno de los robos del draft sin ningún tipo de duda. A ver, no ha tenido una temporada súper brillante, tampoco ha tenido un montonazo de minutos, pero sí que es verdad que ha empezado a cobrar mucha más importancia dentro de la plantilla en esta segunda parte antes que del comienzo. Pero es que creo que los flashes que ha dejado, los números que ha puesto, y yo creo que sobre todo lo que se está viendo en lo que puede llegar a convertirse, creo que es más que suficiente para ponerles una B. Porque al final, el tú haber cogido un jugador que puede llegar a ser un muy buen base, nivel calibre NBA, en el pick número 20, hombre, creo que es un robo, claro. Tampoco les quiero poner más nota porque tampoco ha demostrado lo suficiente este año, aunque para mí sí que ha dejado cositas muy, muy importantes. Pero tampoco les quiero poner menos notas porque es que creo que se ve claramente que este chico va a ser muy bueno y que los Heat se llevaron un jugadorazo en este pick número 20. Continuamos con un pick que no fue pick, que fue el de los Bucks, que pues qué queréis que os diga, cogieron a Volkan Markovic, que sigue jugando en Europa, entonces no les voy a poner nota, porque fue un pick, ¿vale? Cogieron a alguien, pero ese alguien no está jugando, entonces no pongo nota. Continuamos con los Wolves, ¿vale? Y con Minnesota les he puesto una C, ¿vale? Y me quiero explicar con esto. Ya sabéis que a mí me gustó en su momento la apuesta que hicieron por estos dobles interiores, ¿no? Con Beringer y con Zikarski en el 17 y en el 45. Pero el punto es que tampoco les puedo poner más nota, porque creo que aunque Beringer vaya a ser un muy buen interior a futuro y que vaya a ser un jugador importante para ellos, y que creo que lo puede llegar a ser, o sea, no estoy diciendo que no, y creo que también ha tenido algún que otro momento interesante esa temporada, al final en la posición en la que está Minnesota, con los jugadores que había disponibles en este draft, que había grandes jugadores veteranos que creo que les podrían haber ayudado esta misma temporada a ganar, un equipo que lleva 2 años seguidos yendo a finales de conferencia, llega a un draft, tiene el pick 17, coger un proyecto como Beringer, yo entiendo que el poder coger un sustituto de Gobert y tenerlo disponible creo que era muy interesante para ellos, pero no quita que podrían haber utilizado su pick para otras cosas. Entonces al final también eso lo quiero tener en cuenta. Lo que digo, una C no es malo, es decir, creo que simplemente podrían haberle dado un enfoque completamente distinto, y a lo mejor desde una mirada cortoplacista hubiese sido mucho mejor para ellos, pero es verdad que a largo plazo luego que puede que sea muy buen pick. Pero es lo que os digo, estoy valorando esto basándonos en lo que hemos visto esta temporada y en el uso que les han podido dar esta temporada a sus jugadores, y creo que los Wolves pues no han podido sacar mucho rédito de sus jugadores, entonces pues una C, aunque lo que digo, a largo plazo pueden ser muy interesantes. Llegamos a los Pelicans, un equipo raro, ¿vale? ¿Por qué raro? Porque les ha dado una B, es decir, una B es buena nota, me parece bien, hicieron un muy buen draft. Derrick Queen, uno de los jugadores sin ningún tipo de duda más prometedores del draft de lo que llevamos, que está demostrando que puede tener un mayor techo ofensivo. Y luego Jeremiah Fears, que le cogieron el pick número 7 junto a Micah Piven en el pick 40. A ver,
Mi punto es, ¿por qué no les pongo más nota? No, muchos diréis, vale, independientemente si estamos quitando el tema del traspaso que hicieron, que nos guste más o nos guste menos, nos olvidamos de eso. Los Pelicans hicieron un muy buen pick con Danny Quinn en el pick 13 porque está siendo uno de los robos de draft. Os lo dije en este canal. Pero, sobre todo, ¿por qué no les pongo más nota? Pues porque en verdad, si tu mejor jugador del draft lo has cogido en el pick 13, entonces el pick 7 es que no lo has podido utilizar lo suficiente, ¿no? Entonces, mi punto es ese. Al final, no es que Jeremiah Fears sea un mal jugador, ni mucho menos. De hecho, tuvo un partido de 30 y pico puntos, no hace nada. ¿Fue el 40? No me acuerdo. Pero hizo un último partido brutal al final de la temporada. Pero mi punto es que al final, Jeremiah Fears no es el mejor jugador que podrían haber seleccionado en ese puesto, ¿no? Al final, eso para mí es lo que les resta un poquito. Sigue siendo un buen jugador, repito, sigue teniendo también sus puntos flojos y tiene que mejorarlos, pero creo que en cómputo global es un buen draft. De Mike Pivi tampoco es que haya hecho nada interesante este año, pero bueno, creo que va a ser un jugador también que pueda aportarles algo a largo plazo. Entonces, bueno, no me parece un buen draft, es decir, una B está bien. Continuamos con un equipo que creo que les tengo que dar mejor nota, aunque han tenido un pick completamente opuesto a estos, y es los New York Knicks. Y es que los New York Knicks tenían el pick 51, cogieron a Mohamed Diawara, que era un jugador, yo creo que desconocido para muchos de nosotros, y nada más lejos de la realidad. Ha hecho un temporadón a sus niveles, ¿no? Y a minutos que ha tenido disponibles, pero creo que ha sido una grata sorpresa. Yo no le conocía, ha sido un jugador que además, a pesar de ser joven, porque no es el típico veterano de 22, 23 años, ha sido un jugador que está pudiendo tener minutos en un equipo de playoffs, que tiene sus momentos, ¿no? Porque es un jugador que a veces, a mi gusto, peca, ¿no? De creerse literalmente, es que se cree Michael Jordan. O sea, es que si él sale al campo se va a tirar 55 triples. Que es por lo que le piden, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que a veces debería tener un poco más de templanza. Pero bueno, creo que es un jugador con un potencial interesante, que creo que en los Knicks va a tener cabida. Y haber encontrado eso en un pick 51, además que creo que fue una apuesta, ¿no? Por parte del equipo, porque lo que digo, tampoco era un jugador que estaba moqueado ni de cerca para esos puestos. Pues oye, muy buen pick por parte de los Knicks y creo que una B+, más que merecida. Continuamos con los Thunder, que aquí no les he dado nota, ¿vale? Porque un poco lo mismo que los Bulls. Al final tenían un pick en el top 15, que era Thomas Sorber, y luego cogieron a Brooks Van Heiser en el 44, que era el típico en plan glue guy, peleón en la NCAA. Entonces, bueno, creo que eran dos picks interesantes. Ya sabéis que a mí Sorber me gustaba mucho y me gustó mucho el pick en su momento para los Thunder. Me ha dado mucha pena que este año no haya podido disputar minutos por la lesión. Así que muchas ganas de ver el año que viene a Thomas Sorber, a ver qué tal está en Oklahoma. Pero no les puedo poner nota, porque al final no ha jugado sobre todo su jugador importante y por ende no tiene sentido. Continuamos con los Magic, ¿vale? Que aquí les he puesto una B-, es decir, también una buena nota, es decir, todo lo que ya os he dicho, todo lo que sea C+, B- es bien, has hecho un buen draft. Y creo que han hecho un muy buen draft. O sea, el de Orlando me he pensado de verdad en ponerle más nota, pero ahora os voy a contar un poco por qué les he puesto una B-. Jace Richardson, pick 25, Noah Penda, 32. Ya sabéis que subieron al 32º dando como otras 3 primeras rondas o algo así, no sé si os acordáis de eso. Pero ya he dicho que eso no lo tengo en cuenta. Pero para mí el punto es, Jace Richardson me ha gustado muchísimo. Algunos minutos que ha tenido este año de verdad me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de ver si el año que viene va a tener un rol más importante en los Magic, porque es que creo que de verdad le podrían utilizar mucho y podría ser un jugador importante para ellos. Y luego, sobre todo, Noah Penda creo que también ha tenido minutos interesantes, ha sido un jugador también de NBA moderno, alto, rebotador. Perdonad que está pasando el bus. Pero el caso, eso, dos jugadores que creo que van a tener futuro en todo el equipo, sobre todo Jace Richardson, creo que va a ser muy interesante para ellos, sobre todo teniendo el equipo que tiene actualmente con las necesidades que tienen. Pero ¿por qué no les he puesto más nota? Porque aunque creo que sí que sobre todo Jace Richardson ha sido un muy buen pick en relación valor por el puesto seleccionado, tampoco han sido dos jugadores que les estén aportando a día de hoy, o que por lo menos estén en la rotación muchos minutos a día de hoy. Entonces ha sido un poco un caso similar a lo de los Wolves. A futuro van a ser creo que dos jugadores muy interesantes para ellos, pero como a día de hoy tampoco están teniendo un rol ni de lejos importante, tampoco creo que se merezcan más nota, aunque es lo que os digo, creo que a futuro podrían ser de los grandes beneficiados de este draft, sin ningún tipo de duda, los Orlando Magic. Continuamos con los Sixers, que aquí, fácil y sencillo, cogí una Billy Edgecombe, mi amado, ¿no?, de este draft, mi protegido, que me compré su camiseta. Solo puedo decir que me alegro un montón de que hubiese ido un equipo como los... o que haya ido de un equipo como los Sixers, donde desde el minuto 1 ha tenido un entrenador que le ha dado confianza, que ha confiado en él, que le ha puesto titular, que le ha dado tiros en ataque, que ha confiado en él para todo. Y creo que Billy Edgecombe, ha respondido con creces, ¿no? Ha sido un jugador tremendo. El otro hizo un partido, un 30-10 en playoffs.
es el puto amo. O sea, es el puto amo y creo que ha hecho una temporada fantástica. Más que merecido es esta A sin ningún tipo de duda. Y lo que os digo, no les he puesto una A+. Porque, para empezar, porque John Broome fue su pick 35, que sabéis que a mí no me gustaba nada John Broome. Y que, en efecto, no ha tenido ningún tipo de rol esa temporada, ni va a tenerlo, porque es que es un jugador que en la NBA es muy complicado que tenga un rol. Y podrían haber seleccionado algún que otro jugador en ese puesto. Y por ende me pensé en ponerles a lo mejor una A- a estos Sixers, pero es que ha sido tan bueno B. Edgecombe que creo que es lo justo ponerles una. Continuamos con los Suns, que les he puesto una C+. Y los Suns ha sido un equipo complicado, porque ya sabéis que a mí fue uno de los equipos que más me gustó como hicieron el draft. Cogieron a Kaman Maluaka en el pick 10, Rasier Fleming en el 31 y Kobe Bryant en el 41. O sea, 3 jugadores que me gustaban mucho, que creo que además encajaban muy bien en estos Suns. ¿Por qué no les he puesto más nota? Caso similar a lo que he comentado con los SIG, con los que acabo de comentar con los propios Wolves, o lo que he comentado con los Magic. Kaman creo que a futuro va a ser tremendo para los Suns. Rasier ha tenido flashes muy interesantes esta temporada, aunque los números creo que no reflejan tanto y creo que también demuestran que a veces le ha costado un poquito. Y luego Kobe Bryant ha tenido casi protagonismo y tal, aunque también ha tenido alguna que otra lesión. Entonces, más que nada, para mí, tema Suns, 3 jugadores que creo que van a tener un futuro importante dentro del equipo, que creo que tiene sentido, que van a tener cabida, pero que a día de hoy pues no han tenido tampoco unos minutos muy importantes y no han podido mostrar mucho su valía. Entonces, bueno, creo que tampoco se merecían más, ¿no? De una C+, pero estoy seguro que a futuro de verdad que va a ser un draft muy potente para los Suns, pero todavía tampoco se merecen más nota. Claro, continuamos con los Blazers que, a ver, les he puesto una F. A ver, no es que les quiera pegar 150 palos, ¿vale? A los Blazers porque me parece injusto, pero quería dar un perdedor, al igual que he dado un ganador, que han sido los Hornets, y para mí el perdedor de este draft es sin ningún tipo de duda los Blazers. A ver, para cualquier persona que haya visto jugar a Hansen Young, o a Young Hansen disputar más de 5 partidos de temporada, sabe que ha sido una de las cosas más horribles, o sea, un nivel pésimo, o sea, el nivel ha sido pésimo, o sea, pero paupérrimo, es que no sé ni cómo describirlo. La cosa es que le cogieron el pick 16, entonces, ya no solo el tema del traspaso y tal, que bueno, ganaron una primera ronda en el proceso, y o sea, que en ese aspecto bien, ¿no? Sino es más por el tema de, joder, Hansen Young, un jugador que está proyectado para ser segunda ronda o muy principios de segunda, final de primera como mucho. Si es tu jugador y lo tienes claro, haber subido al draft, o sea, haberte quedado con tu pick 11, haber seleccionado, haber tratado de entrar en la primera ronda, rollo pick 28, pick 29, algunos de esos que tenía Brooklyn, y haberle seleccionado ahí. Pero es que les ha salido, de momento les ha salido terrible la apuesta, porque ha sido horrible. A mí ya sabéis que me pareció un jugador interesante y creo que de verdad sigue teniendo potencial como jugador en NBA, y creo que va a ser un jugador en NBA y de verdad va a tener, y tiene talento, pero le ha costado muchísimo. Esta primera temporada le ha costado muchísimo y ojalá el año que viene sea muy bueno, porque yo creo que va a ser muy bueno. Pero es verdad que este año ha sido muy malo y joder, haber gastado el pick 16 en el que a día de hoy ha sido uno de los peores jugadores del draft, porque es que ha sido uno de los peores, o el peor, o sea, es lo que hay. No pasa nada, o sea, yo creo que puede ser bueno, pero a día de hoy ha sido malo. Y yéndonos al lado opuesto, ¿vale? Tenemos a unos Sacramento Kings que les doy una A-. Me he pensado en dar a estos Kings una A+, ¿vale? Pero al final les he dado ni una A y les he acabado dando una A-, que sigue estando excelente, es decir, es un sobresaliente, ¿no? Pero ¿por qué no le he dado más nota a estos Kings? Es fácil, es más por un tema de que creo que el pick de Reynolds fue fantástico en el pick número 45, el de Clifford en el 24 ha sido un poquito a lo mejor decepcionante en algunos aspectos, aunque al final no acaba haciendo mala temporada, ni mucho menos. Por el tema de que no les he dado mejor nota, es porque al final unos Kings que han sido tan terribles y tan malos, el haber draftado 2 rookies tan mayores, que eran yo creo que 2 de los 5 rookies más mayores que había en todo el draft, está muy bien porque han sido muy buenos, pero tampoco son 2 jugadores en los que puedas construir a largo plazo, y que han sido 2 jugadores que están siendo muy buenos a día de hoy, pero cuánto margen de mejora van a tener, ¿no? Entonces, ese es la única problemática que encuentro, y por ende no les doy más nota, pero bueno, que poco de lo que podemos encontrar en el pasado reciente de los Kings que hayan hecho tan bien como este draft 2025. Continuamos con los Spurs, que les doy una B+. Un poco ya repitiéndome, ¿no? Lo que he dicho anteriormente. 2 jugadores fantásticos. Me encantó el draft de los Spurs. Ya lo sabéis los que seguís el canal. O sea, para mí fueron el mejor equipo del draft. O sea, los 2 picks que hicieron me parecen excelentes. Dylan Harper. Yo sigo pensando que Dylan Harper sigue teniendo el segundo techo más alto de este draft. Lo sigo pensando. Junto con B.J. Edgecombe, lo sigo pensando por delante de Con, a pesar de la temporada que ha hecho, porque creo que Dylan tiene un futuro tremendo por delante, pero evidentemente juegan los Spurs y no tiene un rol tan amplio. Pero está claro que
a día de hoy les hubiese ido mejor coger un jugador como Kong que como Dylan Harper, y sobre todo Carter Bryant tampoco ha tenido el protagonismo que se podía, bueno, que no se esperaba que fuese a tener protagonismo, ¿no? Pero tampoco ha jugado, entonces tampoco hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces al final han tenido dos jugadores, sobre todo Dylan Harper, que cuando ha jugado muy bien. Carter Bryant cuando ha jugado también ha dejado frases interesantes, pero tampoco han sido dos jugadores excelentes y por ende tampoco se merecen más nota. De nuevo digo, basándonos en esta temporada. Estoy seguro que los Spurs van a ser uno de los 3 equipos más beneficiados de este draft, pero a día de hoy tampoco se merece más nota. Y luego ya pasamos a los últimos equipos. En primer lugar, unos Raptors que solo hicieron un pick, bueno, no hicieron 2 picks, perdón. Colin Murray-Boyce en el pick 9 y Elijah Martin en el pick 39. Decirlo rápidamente, Colin Murray-Boyce, me encanta el pick. En su momento no me gustaba, ya sabéis, por el tema de que como no tira y tal, pues es que no entendía cómo podía encajar dentro del equipo. Claro, lo que yo no me esperaba es que fuese a ser un falso 5 tan bueno. Ya sabéis que yo no terminaba a lo mejor de verlo como un falso 5 y de verdad está siendo un 5 ideal. Es verdad que el tiro a veces mete los tiros y está metiéndolos bien, pero realmente no es un 5 tirador. Lo único malo es que Elijah Martin en el pick 39 creo que podrían haber sacado mucho más de ahí. De nuevo podrían haber cogido un jugador como Reynolds, o podrían haber cogido otro interior, o podrían haber cogido un tirador, pero creo que Elijah Martin, ya sabéis que a mí tampoco me gustó nada ese pick en su momento, y creo que se demuestra, ¿no? Entonces es verdad que, o sea, a lo mejor podría darles un poquito más de nota, porque creo que Colin Murray-Boyce ha sido uno de los grandes aciertos de este draft, y creo que la gente no le da el respeto que se merece porque está siendo para mí uno de los mejores jugadores del draft, pero es verdad que creo que el no hacer un pick tan terrible en el 39 hay que penalizarlo. Y luego pasamos a los 2 últimos equipos. En primer, los Jazz, que también les doy en este caso una B-, no una B+, como a los Raptors, porque creo que el pick de Ace Bailey está bien y va a ser un jugador interesante a futuro y tiene un potencial enorme Ace, pero tampoco ha sido un jugador tremendo este año como han podido ser otros de arriba. Pero es verdad que el resto de los picks tampoco me entusiasma, porque a mí el pick de Walter Clayton ya sabéis que no me gustó en su momento, o no me entusiasmó, y al final pues ha acabado traspasado en el traspaso de Jaren Jackson Jr., por ende ni a ellos les entusiasmaba. Y luego John Tonje ha sido un jugador que, bueno, era un anotador muy potente en la universidad, pero que tampoco tal, y que tampoco ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Entonces al final es un poco Ace Bailey el resultado de su draft, habiendo tenido el pick 21º, que es, recordad que es Caron al 18, que de nuevo, repito, no lo he tenido en cuenta, pero que bueno, que creo que hubiese sido más interesante para ellos coger a Will Riley antes que a Walter Clayton, ¿no? Entonces creo que una B- está más que justificado. Y para terminamos con los Wizards, que les he dado una B+, porque creo que el draft que han hecho ha sido muy muy bueno. Trey Johnson en el 6 creo que ha tenido momentos en este año donde Trey Johnson estaba haciendo un auténtico espectáculo. Solo que al final, para quien haya visto partidos de Wizards me va a entender en esto de que ha habido momentos en los que le ha quitado del campo porque estaba siendo demasiado bueno. Entonces, ojo, cuidado, porque el año que viene puede ser... Para mí es candidato el año que viene, o le tengo como candidato, claro, a ser un o breakout player o rollo sexto hombre del año, algo así. O sea, no sé si va a salir desde el banquillo el año que viene o no, pero ojo, cuidado con él. Y luego Will Riley me ha encantado en el pick 21, ha tenido unos momentos en los tramos finales de temporada muy muy buenos que creo que son muy esperanzadores. Y luego Jamir Watkins en el 43, que creo que también ha sido muy interesante. Venía de la Universidad de Florida, si no me equivoco, o algo así, y muy interesante, no de la de Florida Gators, de otra de Florida, pero... Lo que digo, muy interesante, creo que atlético, no sé, me ha gustado también. Entonces, muy buen draft por parte de los Wizards y creo que una B+ está más que justificada. Entonces, nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montonazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Six Man. Un abrazo.